Bienvenidos criptoinversores a un nuevo video de aquí en mi canal de YouTube, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama el multiplicador de liquidez concentrada. Y es que vamos a hacer una comparación entre las pools, nuestras inversiones en farming, que recuerden que es uno de los modelos de negocio más interesantes y más rentables de las finanzas descentralizadas. Vamos a comparar una pool de farming convencional con una pool de farming de liquidez concentrada, que es los múltiples videos que hemos hecho previamente en el canal de Uniswap en las diferentes redes, y sobre todo vamos a comparar qué tanto más se producen las pools de liquidez concentrada versus las pools de farming convencional. Así que atentos, cojan su mejor bebida, presencia total, y vamos a comenzar con este poderoso video. Bueno, y comenzamos con este maravilloso video abriendo una de las herramientas más poderosas que las hemos analizado previamente, pero no a profundidad, que se llama DeFi Lab. Lo voy a hacer desde el inicio con ustedes. Miren, defi-lab.xyz, igual aquí abajo en la descripción de este video les voy a dejar este link. Van aquí a Uniswap V3 Simulador, y esta es una herramienta que en este momento no la vamos a analizar toda, pero lo que sí les voy a decir es que aquí a la izquierda ustedes seleccionan la pool que quieran simular, ustedes seleccionan cuánto va a ser la inversión inicial, el precio actual se recarga automáticamente, y aquí abajo ponemos los rangos de nuestra pool de liquidez que nos permitan, por supuesto, ver qué proporciones necesitamos para poder agregar adecuadamente la liquidez. Pero ese no es el valor que realmente vamos a ver hoy. El valor que vamos a ver hoy, del cual les hablé en la introducción de este video, es el multiplicador de liquidez concentrada. ¿Pero qué es eso, Rafa? Primero les voy a hacer este ejemplo. Si yo le pongo, por ejemplo, en el límite inferior, es decir, límite mínimo $1, como si fuéramos a poner Ethereum y USDC en una pool, pero poniendo el límite inferior en $1, miren lo que pasa acá. Se baja a 1.16 el multiplicador de liquidez. Y ahora, si yo, digamos, el límite superior lo voy a subir a 100.000, que imaginemos que en algún momento el Ethereum va a llegar hasta allá, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy yo simulando aquí? Algo así como una pool de yield farming convencional. Rafa, ¿qué es una pool de yield farming convencional? Una pool de yield farming convencional es aquella que opera en todo el rango de precios, en toda la curva. ¿Qué quiere decir? Si Ethereum, por ejemplo, que es nuestra criptomoneda que en este momento estamos tomándola como modelo, baja a $1, literalmente como está acá, seguimos generando ingresos. Y si sube a $100.000 o a 1.000.000, como acabamos de poner aquí en el ejemplo, inclusive $10 millones, seguimos generando ingresos. Es decir, nuestro rango es toda la curva de precios. La diferencia del yield farming convencional con el yield farming de liquidez concentrada, que es el B3, el que hacemos en Uniswap, es que se llama liquidez concentrada. ¿Qué quiere decir? Concentro mi liquidez en un rango específico. Y al concentrar la liquidez únicamente voy a generar ingresos cuando el precio esté dentro de ese rango. Si se sale del rango, no voy a seguir generando ingresos pasivos. Esa es la principal diferencia. Así que si ustedes ven acá este límite inferior y límite superior, que son extremadamente amplios, literalmente simulando una pool de yield farming convencional, fíjense que el multiplicador de liquidez concentrada que nos da es 1.02. Ahora sí, Rafa, ¿qué significa esto? Miremos por acá a ver qué nos dice el signo de interrogación. Dice, la habilidad de proveer liquidez concentrada dentro de un precio o dentro de una curva de precios de un activo es la mayor diferencia entre Uniswap V3 versus los AMMs Classic. ¿Qué son AMMs? Automated Market Maker, creadores de mercado automáticos, que es como funciona el yield farming normalmente. ¿Qué significa eso? Nosotros como proveedores de liquidez damos la liquidez a una pool, ¿cierto? Damos la liquidez a un protocolo, en este caso como Uniswap, y Uniswap usa ese protocolo para permitir intercambios financieros, y por cada intercambio cobra una comisión que la reparte con nosotros. Es decir, la liquidez
que permite los intercambios financieros de los usuarios, los intercambios entre criptos, no viene de Uniswap, no es un market maker, como si son Binance o todos los exchanges centralizados que ellos mismos ponen el capital. Aquí es un AMM, Automated Market Maker, quiere decir que esa liquidez no viene de Uniswap, viene de nosotros los proveedores de liquidez. De ahí uno identifica de dónde viene la rentabilidad de uno y por qué es un negocio tan poderoso. Entramos a ser socios de estos protocolos. Entonces fíjense que nos dice la diferencia. Un LP, es decir, un liquidity pool, una pool de liquidez B3, es decir, de liquidez concentrada, puede decidir proveer liquidez en un rango de precio fijo, maximizando la eficiencia del capital bloqueado. El multiplicador de liquidez concentrada calcula las ganancias de eficiencia de capital de una posición de liquidez concentrada relativa a poner ese capital alrededor de toda la curva de precios, la curva de precios entera, que era lo que yo les decía anteriormente. En este momento, fíjense que es toda la curva. Entonces, claro, como ponemos casi toda la curva, nos sale 1.02. Rafa, ¿por qué no nos sale 1x? Porque aquí igual le pusimos 1. Si yo le pongo 0.001, van a ver que se va a ir a 1. ¿Y qué significa eso? Significa que estamos simulando literal una pool de farming convencional. Miren, un 1x, ¿ven? Entonces, ¿qué significa? Al acotar yo la liquidez de una pool Ethereum USDC en este rango, pues voy a generar 1x, o sea, una vez más que lo que generaría si pongo en toda la curva de precios. Como obviamente es toda la curva de precios, pues me dice que lo multiplicaré por 1, que es el mismo objetivo, el mismo resultado, la misma rentabilidad. Ahora, pongámonos a analizarlo un poco más detallado. Ahora sí, digamos, subámosle aquí a 1000, por ejemplo, que el Ethereum ahorita está en 2371. Fíjense cómo aquí empieza a cambiar. ¿Qué significa eso? A medida que yo acoto más el rango, a medida que yo tengo un límite inferior y un límite superior más cercanos, este multiplicador de liquidez concentrada empieza a aumentar. Miren que en este momento sería 1.11x, lo que generaría adicional de la curva, de toda la curva de precios. Si yo, por ejemplo, me voy aquí en máximo y le pongo, digamos, unos 4000, miren cómo esto va a cambiar automáticamente. Quiere decir que al acotarlo más, pues en ese instante voy a multiplicar más. Mi multiplicador de liquidez concentrada va a ser mayor. Ahora, lo que generaría en toda la curva de precios, al acotar en este rango, se multiplica la rentabilidad que voy a obtener por 3.41 veces. Si yo le bajo, ahora le bajo a 3000, por ejemplo, van a ver que va a aumentar más. ¿Y por qué aumenta más? Aumenta más porque el riesgo también de salirme de ahí es mayor y aumenta más porque mi límite inferior y mi límite superior están muchísimo más estrechos. Y ese es el truco que debemos entender de la liquidez concentrada. Entre más estrecho el rango, más voy a generar. Miren que aquí el multiplicador de liquidez concentrada es 4.16 veces. 4.16 veces, ¿qué, Rafa? Lo que les decía anteriormente. 4.16 veces lo que se generaría versus toda la curva de precios. Y ese dato es muy importante porque entre mayor sea, pues más rentabilidad voy a generar yo. Entre menor sea, pues menos rentabilidad voy a generar. Pero recuerden que la rentabilidad siempre va de la mano con el riesgo. Por lo tanto, si nosotros lo que hacemos es acotarlo muchísimo, que ya vamos a ver un ejemplo, vamos a tener un multiplicador de liquidez concentrada muy alto, sí, en teoría vamos a generar muchos ingresos, sí, pero también el riesgo de que nos salgamos por arriba o por abajo va a ser mucho mayor, y para eso hay que saber cómo reajustar rango para no incurrir en un concepto llamado impermanent loss, que no lo vamos a tocar en este video, pero que es importante entender para poder optimizar al máximo el capital y no dejar dinero sobre la mesa en este tipo de pérdidas como la llamada impermanent loss. Miren que aquí en este rango de 2000 a 3000 sería 10.38 veces más que generaríamos versus toda la curva. Ahora, si yo por ejemplo me voy aquí a 2500, esperemos que sume, y le voy a poner límite superior 2800 para que ustedes vean cómo se va acotando y cómo esto aumenta estrepitosamente. Fíjense por acá, 2500, y en máximo le voy a poner 2800. Miren que ya es un... no, miren, mínimo 2500 no me va a dar porque obviamente el precio actual es 2371. Ya lo vamos a cambiar, voy a poner en máximo 2500.
Y en mínimo voy a poner 2300. Yo he simulado inclusive rangos de estos donde el multiplicador de liquidez concentrada es hasta 200. Es una absurda locura. Ya lo vamos a revisar. Fíjense, si yo le pongo 2500 como precio superior y de precio inferior le voy a poner 2350, que está muy cerca por debajo, por encima digamos que tiene un rango un poquito más amplio. Pero fíjense lo mucho que se va a disparar aquí este multiplicador de liquidez concentrada. Y cuando nosotros entendemos eso, nos damos cuenta cómo al simular nuestras pools podemos identificar. Miren, con 2035 se disparó a 19.76. Es decir, voy a generar 19.76 veces más. Ahora miren con 2350. Voy a generar 63.16 veces más de lo que generaría en toda la curva de precios. Si yo aquí, por ejemplo, me bajo de 2504 a 2404, lo cual es muy cercano, tanto por abajo como por arriba, miren lo que va a pasar. Automáticamente se va a disparar por lo menos a más de 100. Lo vamos a poner acá, 2404, miren, 158. Y eso es lo que ustedes podrían lograr si acotan su liquidez, la concentran en un rango muy estrecho. Pero hay otras variables, obviamente, que tienen que ver. Hasta aquí este video, mis queridos criptoinversores. Espero que hayan entendido a cabalidad qué significa este multiplicador de liquidez concentrada, cómo lo podemos usar para analizar la posible rentabilidad que vamos a obtener al concentrar nuestra liquidez en un rango específico versus lo que obtendríamos en toda la curva de precios. Cualquier duda que tengas, por supuesto, déjala aquí abajo en los comentarios y estamos pendientes para un siguiente video. Miles de bendiciones y si te ha gustado este video, por favor déjame un like, suscríbete y compártelo con alguien que le interese esta información. ¡Nos vemos!